cómo nos llegó la Biblia. Tener la seguridad que lo que estamos usando, que la Biblia que tenemos en nuestras manos es efectivamente la palabra de Dios. Hemos estado viendo entonces durante estas semanas, a esta altura ya del estudio, estos 4 temas que nuestro hermano nos repasó ahí en su introducción: la revelación y la inspiración, donde vimos ahí con detalles qué es revelación, qué es inspiración de las Escrituras, la canonicidad de las Escrituras. Canon significa reglas, ¿se recuerdan? Y la semana pasada estuvimos viendo un tema bien apasionante que tiene que ver con la transmisión del texto bíblico. Y hoy estaremos viendo la última lección, la traducción. Hasta aquí, hermanos, hemos analizado cuidadosamente varias preguntas importantes sobre la Biblia que planteamos el primer día. Notamos que la Biblia literalmente miles de veces, en sus páginas especialmente en el Antiguo Testamento, declara ser la palabra de Dios. También analizamos algunas acusaciones de los críticos de la Biblia, ¿no? De que dicen que no tenemos todos los libros adecuados, pero lo vimos ahí en el canon de las Escrituras que efectivamente los libros son los que el Señor ha dejado. También tratamos con otros cargos populares, otras cosas que se le imputan a la Biblia. Se dice que el texto de la Biblia se ha corrompido irremediablemente a través de los siglos debido a las copias y las copias que hay. Sin embargo, la semana pasada nos pudimos dar cuenta que es al revés, que entre más copias hay, es mejor. Una vez más, hemos podido proporcionar entonces evidencias que son innegables, de que la Biblia fue de hecho copiada con precisión a lo largo de los siglos. Y para eso vimos algo que se llamó la prueba bibliográfica la semana pasada, si ustedes se recuerdan. Si no la han visto, bueno, ahí los hermanos me parece que están subiendo también los videos al canal de YouTube, o si no, ahí nuestros hermanos a lo mejor lo han grabado y pueden compartirlo también con aquellos que se perdieron la clase. Bien. Recordemos también que hemos estado viendo que el Señor ha revelado su santa palabra de 2 formas. En el Antiguo Testamento por medio de profetas, así lo dice la palabra del Señor, y en el Nuevo Testamento por medio de apóstoles y también de profetas, ¿no? Recuerden que parte de los dones que nosotros encontramos, especialmente en el libro de Corintios, ¿no? De donde el apóstol Pablo habla sobre los dones de carácter espiritual, también estaban los dones de profecía. Así que la profecía no es intrínsecamente solo del Antiguo Testamento, también la encontramos en el Nuevo Testamento. Y el Señor entonces nos ha revelado sus designios, sus mandamientos, sus enseñanzas a través de profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Estos mensajes inicialmente fueron expresados en palabras, ¿no? Vimos ahí también en el Antiguo Testamento cómo el Señor decía y cómo los profetas hablaban. Pero también el Señor pidió que se escribiera para beneficio nuestro, no solamente nosotros hoy día, sino a través de todas las edades, el beneficio de aquellos que le aman por medio de lo que ha sido escrito. Así recordamos, por ejemplo, un texto de Éxodo capítulo 24, versículo 4 al 7, donde dice exactamente que Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Luego más adelante dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Dentro de la historia que quienes han podido leer el Antiguo Testamento con detalle, el libro se perdió, en un momento se perdió, pero fue encontrado más tarde. Y se perdió porque el pueblo de Israel tenía un cáncer, y ese cáncer era la idolatría. Ya había sido advertido por Dios antes de entrar a la tierra prometida, una y otra vez fue advertida, y justamente Salomón, el hombre más sabio que se conoce, ¿no? La sabiduría no sirvió de mucho cuando el corazón tiende a lo malo. Y bueno, cometió grandes errores, se casó con mujeres que no debía, y lo arrastraron a adorar dioses ajenos al Señor. Y bueno, el Señor castigó ahí por la división del reino, en el reino del sur, el reino del norte, y ya la historia la conocemos. Pero Moisés escribió, y también los profetas fueron escribiendo.
Y por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona un texto, un clásico de los textos, ¿no? Que dice que toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura, tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, es inspirada. Inspirada por Dios. Y por eso, esa es la razón de por qué el apóstol dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y nos puede hacer perfectos, nos puede dar, podemos estar equipados, como dice esta versión, para toda buena obra. La única forma justamente de ser perfecto y equipado para toda buena obra y tener todas estas cualidades maravillosas que dice el texto es si seguimos las Escrituras, porque las Escrituras son las que están inspiradas, y ellas, al ser inspiradas, entonces nos pueden llevar por un buen camino. Y como dijo nuestro hermano también dentro de la introducción, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Habló a los padres por los profetas, pero ahora habló por medio de su Hijo, y fue su Hijo justamente lo que vimos en una de las clases, que han prometido la venida del Espíritu Santo y que les recordaría todas las cosas que él había dicho. Y así fue que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, empiezan entonces a escribir. Y pasamos entonces también en una de las clases, y vamos a repasar un poquito también, que fue la última clase, ¿no? Que hablamos un poquito de los idiomas. Y esto tiene que ver entonces con lo que vamos a ver hoy día, que es la traducción. Los idiomas en las Escrituras. Recordemos que Dios ha usado, como dijimos, dos tipos de personas para transmitir su mensaje divino, los profetas y los apóstoles. Y estos usaron idiomas, los idiomas que tenían en aquel momento. Y las Escrituras nos hablan que hay tres idiomas que son usados para transmitir el mensaje divino: el hebreo, el arameo y también el griego. Y estos justamente, vuelvo a repetir, son los idiomas que usó Dios para revelar su santa palabra. Así que el hombre contemporáneo ha tenido que aprender estos idiomas para poder traducir la palabra a nuestros idiomas, en este caso al español, de los que estamos aquí presentes en la plataforma. Como mencioné en una de las clases anteriores, los predicadores y aquellos que les gusta profundizar en el estudio bíblico, debemos aprender al menos las nociones básicas de los idiomas usados por Dios, en este caso el hebreo y el griego. No meto al arameo porque es un poco más difícil, y voy a explicar enseguida de que en realidad en arameo hay muy pocos versículos en la Biblia. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos escrito en arameo, y esto un poco también para dilucidar algunos inconvenientes o podemos tener algunas confusiones respecto a esto. A veces me acuerdo en algunas estudios bíblicos que envían en internet, ahí en los canales de YouTube de grupos religiosos, donde aseguraban de que el Antiguo Testamento en su totalidad había sido escrito en arameo. La verdad es que eso está muy lejos de lo que es la realidad. En el Antiguo Testamento encontramos versículos muy específicos, como por ejemplo en Génesis capítulo 31, versículo 43, que lo voy a analizar enseguida. Otros textos como el de Esdras, específicamente en Esdras capítulo 4, versículo 8, hasta el 6, 18, y el 7 del 12 al 26, donde aquí se incluyen las cartas y decretos que estaban relacionados con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces estaban escritos justamente en arameo. Otras secciones, como en la sección de Daniel, donde hay unas pequeñas secciones en arameo, y esas se encuentran justamente desde el capítulo 2, versículo 4, pero en la parte B de ese versículo, hasta el capítulo 7, versículo 28. Ahí se van a incluir la narración del sueño de Nabucodonosor, muy conocido, el horno de fuego, el episodio del ídolo de oro, de la escritura en la pared con esa mano que aparece, del reinado de Belsasar, y así como el sueño de los 4 animales y el juicio divino. Bueno, todo eso fue escrito justamente en arameo. Y estas porciones están escritas en un arameo especial, ¿no? Ahí en Daniel, en el arameo imperial, que se llama, que es un dialecto utilizado para la comunicación oficial y la literatura en el vasto imperio persa. Pero también encontramos, les dije ahí en Génesis, y ese lo quiero ver en específico esta tarde, que me pareció interesante, una mención especial sobre este texto, es que en Génesis capítulo 31, versículo 47, hay una frase en arameo. Es cuando Labán dice, lo llamó a un sector, le llamó Jejar Sahadutá. Así lo dice la Biblia, usted lo puede buscar ahí en el Génesis 31, 47. Pero Jacob lo llamó Galaad. Claro, nosotros lo que más conocemos es Galaad, pero Labán lo llamó Jejar Sahadutá.
Y esa palabra es justamente una palabra que está escrita en arameo y que su significado es montón de testimonio, ¿ya? O montón de piedra, ¿no? Podríamos decir así. Este versículo es muy interesante porque va a mostrar justamente la coexistencia ya para esta época, en el Génesis, la coexistencia y el uso del arameo junto con el hebreo. Y va a reflejar también, no menor, digamos, la complejidad lingüística que había en esa región donde se menciona este capítulo del Génesis y las relaciones que había entre los personajes bíblicos, porque unos hablaban en arameo, otros hablaban, en este caso, hebreo, ¿no? Idioma bastante antiguo. Así que no es nuevo esto del arameo, pero sí lo que queremos aclarar esta tarde es que eran solamente pequeñas porciones que tenemos en el Antiguo Testamento. El resto está todo entonces en el hebreo. Y si nosotros pasamos al Nuevo Testamento, fíjese que el Nuevo Testamento también contiene algunas porciones en arameo, ¿ya? ¿Cómo no recordarnos, por ejemplo, de esa frase Talita cum, en Marcos capítulo 5, versículo 41? Niña, a ti te digo, levántate, ¿te acuerdas? Talita cum. Bueno, esa frase es una frase que está en arameo. O estas frases como en de Marcos capítulo 15, versículo 34, o Mateo 27, 46, cuando dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero en Mateo está un poquito diferente porque dice Aloí o Alaí o algo así, en la primera parte tiene una pequeña diferencia, pero está escrito en arameo, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra porción que está escrita en arameo está en Romanos capítulo 8, versículo 15 y Gálatas 4, 6, cuando dice Abba, cuando es de padre, ¿no? Abba, padre, una forma cariñosa de decir padre. Abba, justamente esa palabra está en arameo. Otra también que está ahí en Marcos 7, 34, cuando dice Efata, que significa ábrete. ¿Y cómo no recordar este texto en 1 Corintios 16, 22, cuando dice Maranata? El apóstol Pablo dice Maranata, y significa nuestro Señor ven o el Señor ha venido. Entonces tenemos 5 alusiones en el Nuevo Testamento al idioma arameo, pero solamente en esas pequeñas frases que ya les he mencionado. Entonces, no es que encontremos grandes porciones en el Nuevo Testamento. Y eso lo quería decir para aclarar un poco de que, bueno, los traductores, cuando se tienen que enfrentar entonces a los manuscritos para traducir, tienen que dominar muy bien lo que es el hebreo, muy bien lo que es el griego y en algunas porciones, obviamente, lo que es el arameo, pero bastante pequeño. Según ahí los eruditos dicen que el arameo es bastante difícil de aprender. Yo encuentro muy difícil el hebreo, digamos. El griego es mucho más entendible, es más fácil de entender en el español, digamos, ¿no? Tenemos mucha relación con el griego, palabras muy, muy parecidas, así que por eso que tenemos muchas palabras que son transliteradas, es decir, prácticamente es lo mismo. Eclesía, iglesia, ¿no? Lo que tenemos. O bautizo, bautismo. Entonces, son muy parecidas, hay una transliteración ahí. Bien, como decíamos entonces, aunque estas palabras que estamos viendo aquí en pantalla, estas palabras o frases se encuentran en el texto griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que significa el griego común. Era el griego común que se usaba en aquella época. Recordemos que estaban bajo el Imperio Romano, así que era el idioma que se hablaba prácticamente en toda la tierra entonces conocida. Y reflejaba también estos pequeños versículos que acabo de ver, el uso del arameo por parte de Jesús y también de los discípulos en la vida cotidiana y también en la enseñanza. O sea, ellos también usaban pequeñas frases, palabras en arameo dentro de su habla común. Y la presencia justamente entonces del arameo en la Biblia no solo se destaca por la diversidad lingüística de los textos bíblicos, sino también por la autenticidad histórica y cultural. Es decir, se estaba usando también el arameo en aquellos momentos en que se hablaba principalmente griego. Y ahora vamos al punto, porque, bueno, esto es una pequeña introducción para mostrar de que habían diferentes idiomas y por lo tanto quienes se enfrentan a las traducciones tienen que conocerlo para poder traducir y que nosotros podamos entenderlo en el español. Vamos a ir viendo entonces la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia. Aquí tiene algo muy interesante, porque justamente estoy en una plataforma aquí con la mayoría, con los hermanos de España, ¿no? Con la mayoría de los hermanos de España. Y bueno, vamos a hablar de España.
vamos a hablar justamente de su país, así que si cometo algún error, discúlpenme, he estado investigando mucho, pero obviamente ustedes viven allá, así que podrán corregirme si alguna de las cosas que digo no corresponden, ¿bien? Bueno, la región geográfica de la que hoy es España, justamente donde viven nuestros hermanos, es una región mencionada desde muy temprano en la Biblia. Si remontamos al Antiguo Testamento, se menciona con alguna frecuencia una región lejana y rica en minerales, denominada Tarsis. Y cuando buscamos en el Antiguo Testamento, todas las veces que se repite la palabra Tarsis, se está refiriendo a un lugar muy lejano. Aunque se han considerado, hermanos, diferentes sitios, como la ubicación de esta región o la ciudad en sí, una de las ubicaciones más probables ha sido Tartesos, en España, y se ubica justo en el triángulo entre Huelva, Cádiz y Sevilla. Así que, en cierta manera, hoy día estamos reunidos con la iglesia en Tarsis. Es decir, los hermanos ahí en España están justamente ubicados ahí, dos hermanas, en ese triángulo. En el triángulo donde en el Antiguo Testamento se mencionaba este lugar. Lugar donde fue Job. Job arrancó para allá. Arrancó para España. Arrancó para donde están nuestros hermanos. Arrancó a dos hermanas. También se menciona en Abdías. Se menciona un lugar que se llama Sefarat. Y ha sido tradicionalmente, hermanos, considerado como una mención a España también. Por lo cual los judíos que provienen de España han recibido la denominación de judíos sefardíes, producto de esto. De lo que no cabe duda, hermanos, es la mención expresa a España hecha por el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que ahí en Romanos capítulo 15, versículo 24-28 dijo: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía, le hizo a los hermanos en Roma. Luego dice en el verso 28, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Aquí Pablo manifiesta claramente, hermanos, el deseo de ir a visitar Roma de paso para ir a España. La importancia entonces de conocer la historia de la Biblia en español no puede dejar de enfatizarse. La Biblia ha marcado la historia de la humanidad y de las diferentes naciones que hoy la componen. Justamente ahí donde ustedes viven, en España, y los países latinoamericanos no han sido la excepción. Se han publicado estudios acerca de la influencia de la Biblia, por ejemplo, en Cervantes y en el propio Don Quijote de la Mancha. El estudio más conocido es de Juan Antonio Monroy, que se llama La Biblia en el Quijote. Nuestra lengua y nuestra cultura española han sido influenciadas directamente o indirectamente por la Biblia. La Biblia ha sido también el libro cabecera de personajes importantes de la historia y de la cultura iberoamericana, como el premio Nobel Gabriela Mistral, que justamente es chilena, así que estamos unidos aquí, españoles y chilenos, para citar un ejemplo, ¿no? El impacto que tiene esto hoy mismo, digamos, que se ejerce en la Biblia y en el mundo hispanoamericano es impresionante, hermanos. Latinoamérica es una de las regiones del mundo en las que más está creciendo, entre comillas, el cristianismo bíblico. Todo aquel que quiera entender este fenómeno no puede dejar de lado la historia de la Biblia en español. Libro que marca la pauta del gran avance evangelístico actual. Fíjense, hermanos, que una de las características que emana del estudio de la historia de la Biblia en español es la interrelación directa o indirecta que han tenido los traductores, los editores, los comités de trabajo en las diferentes versiones. Entender y trazar el hilo de la traducción es muy interesante, hermanos. Esto que acabo de mencionarles es un párrafo del hermano Rafael Serrano que me envió de un trabajo que él hizo, que se llama Historia de la Biblia en Español, una introducción justamente a esto. Él también es coautor de un libro que les voy a mencionar al final de esta presentación. El hermano tuvo a bien compartirme ese material, así que estamos de primera fuente de un investigador que ha dedicado mucho tiempo justamente a ver estos temas y especialmente lo que concierne a nuestras Biblias en español. Hermanos, esto, al verlo en forma integral después de todas estas clases, queda implícito que Dios ha querido que su palabra
original se tradujera a todos los idiomas de la humanidad, incluso al español. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús en un texto sumamente conocido, que dice, y acercándose Jesús les habló diciendo en Mateo 28:18, para adelante, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y puede hacer discípulo de qué? De todas las naciones. ¿Cómo podemos hacer discípulos de todas las naciones si no hablamos los idiomas? Bueno, inicialmente, se acuerda, hubieron dones y los hermanos podían hablar diferentes lenguas, pero también más tarde vinieron las traducciones, para que se pudiese llegar a todas las naciones y poder bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he dicho, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, así dice el texto, ¿no? Pero esa frase no podemos dejar de lado. A todas las naciones. El Señor quiere que se llegue con su palabra a todas las naciones. Por ende, está implícito que este trabajo maravilloso que han hecho muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, de especializarse en cada uno de estos idiomas, ha provisto para nosotros tener una Biblia en nuestras manos. ¿Cómo no acordarnos de aquel día, ¿no? El día de Pentecostés, cuando estaba Pedro ahí predicando la palabra del Señor, y la gente les oyó hablar en lengua, y el texto dice, en Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, y habían partos, Medo, Elamita, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, cajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes? Les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Dios está atento a eso. Dios quiere que todos sean salvos. Y por lo tanto, este don inicialmente fue hablar en lenguas, idiomas, para que todos pudieran entender este mensaje maravilloso, que es que pueden ser perdonados nuestros pecados y que podemos ser llamados hijos de Dios yendo a las aguas del bautismo. Les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Así que es importante, y por eso que el trabajo después de las traducciones fue tremendo, y nosotros las tenemos en nuestras manos cada día que leemos la palabra del Señor. El proceso de traducir la Biblia, hermanos, comenzó aún antes del nacimiento de Cristo, con las traducciones del Antiguo Testamento que se hicieron al griego y al arameo. Muchos de los judíos dispersos que vivieron antes del nacimiento de Jesús, que hablaban hebreo y por lo tanto necesitaban una traducción en griego o en arameo, pudieron conocer esta traducción que fue bastante popular en el Antiguo Testamento, que era la Septuaginta. La usaron muchos judíos y más tarde muchos cristianos. De hecho, hermano, la Septuaginta fue la Biblia para toda la primera generación de cristianos, incluyendo aquellos que escribieron varios libros del Nuevo Testamento. La Septuaginta, que su nombre proviene de la tradición expuesta por el libro apócrifo Carta de Aristeas, según la cual menciona que 72 ancianos de Israel la realizaron en el siglo III a.C. El rey Ptolomeo II de Egipto envió por ellos a Jerusalén para enriquecer su famosa biblioteca en Alejandría, según el nuevo diccionario de Lodwar. La Septuaginta, que tantas veces hemos escuchado, o también la hemos escuchado con otro nombre, la versión de los 70. Para cerca del siglo III después de Cristo, había 4 versiones rivales de la Septuaginta, que se usaban extensamente. Ahí encontramos la Septuaginta tradicional que adoptaron los cristianos y como consecuencia abandonaron los judíos, una retraducción judía hecha por Aquila en el siglo II a.C., que tradujo el hebreo en una forma muy literal. Después hubo una revisión judía libre de la Septuaginta tradicional hecha por Teodosio. Y cuarto, una traducción en griego más idiomática hecha por Símaco. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo La traducción de la Biblia de Raymond Elliot, en el libro Orígenes de la Biblia. La Septuaginta se empezó a usar mucho entre los cristianos. Y como los cristianos la usaban mucho, los judíos dejaron de usarla. Por eso que hubieron bastantes versiones rivales de la Septuaginta.
en un esfuerzo por encontrar el mejor texto de la Septuaginta, Orígenes escribió lo que se llama la Exapla, entre el 185 al 255. La escribió en 6 columnas, por eso que se llama la Exapla. Habían 6 columnas paralelas que contenían la primera en hebreo, la segunda en un hebreo transliterado en caracteres griegos, la tercera el texto de Aquila y la cuarta en el texto de Símaco. Lo que hoy día podríamos decir cuando compramos una Biblia de 4 versiones en la misma Biblia. O sea, en la misma hoja separada en 4. Eso ya se empezó a usar para allá, cerca del 185 después de Cristo. Cuando la Iglesia recopiló todos los libros del Nuevo Testamento y los agregó al Antiguo Testamento, comenzó el proceso de la traducción bíblica que ha marcado justamente el crecimiento, hermanos, del cristianismo, desde Jerusalén, a través de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando le dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, porque desde ahí saldría la palabra. Y así fue. Distintas versiones empezaron a aparecer de la Biblia. Las versiones latinas, las versiones cópticas, las versiones góticas, las versiones siriacas, las georgianas, las etiópicas, las árabes, las eslavas. Fueron comunes para aquellos tiempos. Pero aún no llegamos a la española. Bueno, más bien la Biblia en castellano. La Biblia en castellano. La Biblia en castellano tuvo algunas prebiblias, digamos. Una de ellas, llamado la Biblia Alfonsina, para allá cerca del 1280 después de Cristo. La Biblia Alfonsina, hermano, fue publicada en 1280. Es una Biblia que era parte de un proyecto más amplio denominado Grante o General Historia, compuesto de 5 volúmenes. Este proyecto fue patrocinado por el rey Alfonso X, llamado también el Sabio. Llamado así, entre otras razones, porque fue promotor de la Escuela de Traductores de Toledo, justamente de la ciudad que le estaba preguntando al principio, antes de empezar la clase, y de otras obras en español denominada Historia de España. La Biblia Alfonsina es una traducción de la Vulgata y muestra influencias de la Biblia pre-alfonsina. Hubieron 2 alfonsinas, una que se llamó pre-alfonsina y luego la final, publicada en 1280, llamada la Alfonsina. Pero también encontramos otra Biblia, la Biblia de Alba, en 1430 después de Cristo. La Biblia de Alba es solamente una traducción del Antiguo Testamento, es decir, la parte de los judíos. Esta traducción fue realizada por un erudito judío de nombre Moisés Arragel, natural de Guadalajara, España, no México. Guadalajara, España. La traducción se llevó a cabo por encargo de don Luis González de Guzmán, gran maestre de la Orden de Calatrava. Don Luis González de Guzmán justamente se la encargó al erudito judío que realizaba la traducción, contando con la asesoría de 2 teólogos católicos, que eran sus primos, Fray Arías de Encimas, y del convento franciscano de Toledo, y Vasco de Guzmán, ambos primos de este hombre. Así que aquí encontramos también otra versión de la Biblia en español, pero solamente en la parte del Antiguo Testamento. Más adelante, ya para allá en el 1543, casi 100 años después, vamos a encontrar lo que se llamó también la Biblia de Francisco de Encinas. Justamente, aquí en 1543 se publicó en la imprenta de Mierman en Amberes, Países Bajos, el Nuevo Testamento traducido por Francisco de Encinas. Se fijó que el anterior era el Antiguo Testamento, ahora se va a traducir el Nuevo Testamento. Esta traducción fue hecha directamente del griego, usando como base el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Así que en esta famosa Biblia del Francisco de Encinas era solamente el Nuevo Testamento. Y por aquí ya nos vamos acercando a algo conocido, la famosa Biblia de Casidoro de Reina, en 1569. Los textos básicos en los que se basó fueron los textos en hebreo y griego
de los que se disponía en esa época. El texto hebreo era el masorético, del que hablamos en una de las clases anteriores, y el texto griego era Erasmo de Rotterdam, justamente el que vimos antes, más conocido también como Textus Receptus. El logo de la editorial, si usted puede ver ahí en el dibujito, el logo de la editorial cautivó a la reina de entonces, por lo cual decidió ponerlo en la portada de la edición. Por ello que esta versión castellana también fue conocido como la Biblia del oso, porque hay un oso en un árbol tratando de sacar la miel ahí y las abejas rodeándolo. La Biblia del oso, es muy conocida, de hecho, hasta el día de hoy se vende. Y se publicó al fin en Basilea en 1569 y un tema de costo, costó 300 florines para aquella época. Se hicieron 2.600 ejemplares. Así que si alguno de ustedes tiene uno de esos ejemplares antiguos, eso es grito y plata, es oro, tiene que guardarla. Y de ahí pasamos a la tan conocida la Biblia Reina Valera, pero la versión de 1602. Cipriano de Valera publicó 2 años después de la muerte de Casidoro de Reina una versión del Nuevo Testamento y luego en 1602 la Biblia completa. Esta Biblia es llamada también la Biblia del Cántaro, porque justamente en su tapa, si ustedes se fijan, hay un hombre que está ahí con un cántaro en la mano, regando una planta, y está la frase de Pablo, de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, que dice, yo planté, Apolo regó. Esa es la razón de por qué aparece justamente ese hombre regando ahí ese arbolito. Así que la primera Biblia, Reina Valera de 1569, también se conoció como la Biblia del Cántaro. Así llegamos justamente a esta Biblia que viene a ser la madre de las Biblias, ¿no? En español, la Biblia Reina Valera, que es más antigua, prácticamente, si estuve sacando la cuenta hoy día en la tarde, si no me equivoco, cerca de 50 años, quizá un poquito más, de la King James, de la inglesa. Así que nosotros en habla hispana tenemos una Biblia más antigua de la que usan nuestros hermanos de habla inglesa. Esto es muy interesante, porque fue una gran bendición tener la Biblia en nuestro idioma, hermanos. El poder leerla en nuestro idioma. Obviamente, cuando uno lee una Biblia de esta época, usan el castellano antiguo, que es a veces un poco difícil de entender en nuestra época, porque los idiomas también van sufriendo modificaciones. Pero es entendible que para la época esto fue realmente una gran bendición para todos. Hoy nosotros contamos con múltiples versiones de la Biblia en español. Así podemos seguir a algunas tiendas y encontrar diferentes Biblias que nos pueden ayudar justamente para nuestro estudio personal. Hay muchas Biblias. Y dentro de esas Biblias también encontramos Biblias que no solamente es la Biblia, sino que va acompañada también con lo que se llama Biblias de estudios. Y diferentes autores colocan sus propios estudios ahí adentro, lo que engruesa obviamente la Biblia, a veces un poquito difícil de tomarla, pero tiene algunos comentarios y algunas cosas interesantes en su interior. Otras, a veces como las que me gustan a mí, es comprar la Biblia pura, es decir, solamente la Biblia que no traiga ningún comentario, de tal manera de poder yo rayarla. A mí me gusta mucho rayar la Biblia, marcar, subrayar. Bueno, es algo que me gusta a mí. Ahora, cuando uno va a comprar una Biblia, dice, bueno, ¿qué elijo? Porque si hay tantas Biblias, ¿cuál elijo? Bueno, vamos a ver aquí un pequeño gráfico de cómo elegir una Biblia. ¿Qué es lo que tenemos ahí en esta flecha de color verde? Las traducciones más formales y las traducciones más funcionales. Las más formales son las que se van a ir apegando más al texto bíblico y a veces son difíciles de leer justamente porque algunas traducciones son muy literales. Pero la funcional es como la palabra lo dice, más funcional, es decir, más se adapta a nuestra época, a lo que hablamos nosotros hoy día. Dentro de la formal, nosotros encontramos, por ejemplo, la Reina Valera del 60, porque a veces es difícil de leerla, ¿no? Encontramos la Biblia de las Américas, la nueva versión de la Biblia de las Américas y la Biblia textual. No sé si han tenido la oportunidad de tener una Biblia textual en sus manos. Yo tengo una aquí en mi biblioteca que tuvimos a bien junto con hermano Saúl, que es el otro anciano también aquí en la congregación. Un día andábamos en el centro de la ciudad, pasamos una de estas librerías que normalmente pasamos y la estaban vendiendo.
bueno, fue realmente provechoso haberla comprado porque después de un año no la trajeron nunca más, al menos aquí en China nunca más ha aparecido. Y entonces la Biblia textual es muy interesante, es muy rica en el sentido de que se apega mucho al texto griego. Pero un poquito más atrás, es decir, cuando son un poquito menos formales, encontramos la Reina Valera del 77, la Reina Valera del 95 y la Reina Valera 2020, sí. Si usted no se ha dado cuenta, existe una Reina Valera del 2020. Si usted va a las librerías donde venden Biblia, va a encontrar esa versión, se está vendiendo hoy día. Yo tuve una acá, se la regalé al hermano José Antonio Fariña cuando fuimos a Guatemala el año pasado, y está, la puede comprar. Entonces, pero no es tan formal como la del 60 o como la Biblia de las Américas. Más al medio, entre lo funcional y lo formal, encontramos la nueva versión de las internacional, o la NIV, ¿no? La New International Version. Esa también es muy interesante, la usé por muchos años. Está entre lo funcional y lo formal. Pero ya pasando a lo funcional, vamos a encontrar la TLA que aparece ahí, que es la famosa traducción lengua actual, o también podemos encontrar la NTV, la nueva traducción viviente. Esa se está vendiendo mucho hoy día, por lo menos aquí en Chile se vende mucho esa, porque la forma es muy funcional, está muy adaptada al idioma que estamos usando hoy día. O la Biblia al día, la Biblia al día la voy a dejar al final. La Dios habla hoy, que también muy conocida, me imagino que ustedes también la deben ubicar, que son versiones que son muy fáciles de entender. O la Biblia, el lenguaje sencillo. Todas esas están en un grado mayor o menor a lo funcional, o más tirados para el medio. Pero la que marqué en rojo, que tengo ahí, BA, es la Biblia al día. Esa Biblia, mire, hermano, esa no la recomiendo por ningún lado, digamos. O sea, esa es como si les recomendara la traducción del Nuevo Mundo, ni siquiera la voy a poner acá. O sea, en este caso la Biblia al día no se la recomiendo porque es una Biblia que se llama parafraseada. ¿Qué significa eso? Significa que es una interpretación de una Biblia, es decir, se tomó la Reina Valera, por ejemplo, como no se entendía muy bien, y la historia más o menos cuenta así, digamos, algo así es la historia, con un padre que le estaba enseñando a sus hijos a la lectura de la Biblia, pero con la Reina Valera un poquito difícil, él la empezó a parafrasear, es decir, la leía y le contaba la historia. Y le ponía algunas cosas él, etcétera, etcétera. Después eso la escribieron, y escribieron una Biblia que se llama la Biblia al día, y es parafraseado, o sea, es la versión de la versión de la versión. O sea, esa es de juguete, ni siquiera hay que tenerla a un lado, ni siquiera tenerla en nuestro escritorio. Bien. Pero más o menos así es como se van distribuyendo las Biblias en español. Entonces, cuando uno dice cómo elegir una Biblia, depende de lo que usted quiera estudiar. O cuán cercano quiere estar al texto bíblico, o si quiere tener alguna Biblia que tenga un lenguaje más actual y que uno lo pueda entender. Por ejemplo, mi madre, que ya tiene 86 años, 85, 86 años, ella le cuesta mucho entender aquellas que son más de carácter formal, así que ella tiene la Dios habla hoy, la NTV, que son muy fáciles, ricas, fáciles de entender. Así que, bueno, es mucho más fácil dependiendo de la persona. Ahora la pregunta, ¿cuál tener o cuál no tener? Mi recomendación es, si puede tenerlas todas, téngalas. O sea, si puede tenerlas en su escritorio y ahí en su lugar donde usted estudia, si puede tenerlas todas, téngalas. En digital prácticamente están todas, así que uno puede ir a Bible Gateway, por ejemplo, y ahí buscarlas todas y tenerlas ahí para poder leerlas. Siempre es bueno tener la mayor cantidad de Biblia para poder comparar frases y ver cómo el grupo de traductores ha podido entonces traducir ciertos textos que a veces son difíciles en las Biblias que son de carácter formal, ¿no? Así que, ¿cómo elegir una Biblia? Bueno, de esa forma. Ya para ir terminando, quiero hacerle algunas recomendaciones para leer, para estos temas, porque estos temas los hemos tratado en 4 capítulos, y sin duda me he saltado muchas cosas, y algunas cosas las he pasado muy suavemente. Pero si usted quiere profundizar sobre esto, yo le recomiendo que puedan leer el libro El origen de la Biblia, de Phil Comfort y del hermano Rafael Serrano. Él es un cristiano, Rafael Serrano, de origen colombiano, y él estuvo a cargo de un grupo de traductores. Él fue el que me envió, que yo les dije, el material sobre la Biblia en español. Obviamente yo puse ahora un resumen, pero está mucho más detallado, con muchos detalles muy interesantes de la recopilación de todo ese trabajo. Otro de los libros que les recomiendo, si está interesado en profundizar en estos temas, es el Canon de las Escrituras de Bruce.
está en inglés, pero también hay una versión en español. A veces se encuentra en algunos países. Este libro, que es un clásico, Evidencias que demandan un veredicto, de Josh McDowell, pero en esta versión que he puesto aquí en pantalla, la última versión, donde está con su hijo Sean McDowell también, y que son muy interesantes, da argumentos muy interesantes de todos estos temas que nosotros hemos visto. Y si usted quiere estar un poco más al tanto de lo que son los manuscritos del Mar Muerto, ¿se acuerdan la semana pasada que les mencioné de este señor, el curador, que es un profesor experto en las escrituras, que es argentino, que está a cargo hasta el mes de junio ahora de este año, del cuidado de los libros del Mar Muerto, especialmente del libro de Isaías? Les recomiendo que puedan leer este libro también, que es de Bruce, los manuscritos del Mar Muerto. Está en español, ahí lo he puesto en español, y se pueden encontrar en algunas librerías, y me imagino que también buscándolo en internet es probable que hayan versiones también en PDF que usted pueda tener. Y ahí se puede tener una biblioteca interesante para poder ir viendo todos estos temas. Y hay mucho material en internet, también algunos canales de YouTube especializados sobre estos temas que también son muy interesantes el poder visitar y poder ver. Muchos de ellos están en inglés, sí, pero también ahí uno puede buscar y ponerle traducción y poder verlo también en el español. Así, hermanos, hemos llegado entonces a esta cuarta clase y no me queda otra recomendación que hacerles ya al terminar, que lea el libro. No deje de leer el libro. Y como dice el escritor de Apocalipsis, cómete el libro. Que sea la bendiga.